¿Te preguntas qué películas se estrenan en los cines el siguiente mes? Si esa es tu pregunta, yo tengo la respuesta. En este video te presentaré los estrenos más destacados para el mes de marzo, incluyendo algunos de los títulos más esperados del año, así que abróchate el cinturón y anota qué película te vas a ver a los cines en marzo. Sin más que decir, comencemos. Creed 3. El 2 de marzo llega la tercera entrega de la revitalizada franquicia Rocky para MGM, en la que Jordan retoma su papel de Adonis Creed. Close. De Bélgica llega una película de amistad sobre dos chicos que son amigos de toda la vida, hasta que un suceso impensable los separa. Entonces uno de los pequeños se acerca a la madre del otro, esto para tratar de entender. Women Talking. Película de temática religiosa y abusos donde un grupo de mujeres de una colonia luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones cometidas por los hombres del lugar. Nada que ver. Película mexicana de comedia romántica sobre un hombre que le es encargado cuidar a una chica ciega de la alta clase. Eventualmente ambos emprenden cosas importantes del otro y se miran literalmente con otros ojos. Demoníaca, película de terror donde seguiremos los pasos de dos hermanos que regresan a la granja de su familia para esperar el inevitable fallecimiento de su padre. Lo que en un principio parece un ritual ancestral relacionado con la pérdida y el recuerdo acaba convirtiéndose en algo muy distinto. El Hijo, película británica relacionada con esta otra sobre un tipo que dejó a su esposa con un hijo. Ahora que tiene otra vida junto a otra chica, regresa el hijo del pasado, quien no es muy buena onda. To Leslie, película que cuenta la historia de Leslie, una madre soltera que hace 6 años ganó la lotería, pero rápidamente despilfarró el premio. Desahuciada, acude a su hijo en un intento de recuperar el rumbo de su vida. La Directora, película de terror donde seguiremos a una profesora que hereda una posada, pero como suele suceder en todas las películas de terror, dicho lugar oculta una maligna presencia sobrenatural decidida a retenerla allí para siempre. King, regreso a casa. En esta peli seguiremos a unos chicos que se topan con un pequeño león bebé que escapó de gente mala. A los chicos se les ocurre llevarlo a África y para vencer las adversidades su abuelo se une a la misión. Palmeras y líneas eléctricas. Aquí seguiremos a una chica joven que pasa sus vacaciones en el jardín junto a su amiga y haciendo cosas malas. La muchacha luego cae rendida ante un tipo que no es lo que parece. Blueback, película sobre animales donde seguiremos a una pequeña que se hace amiga de un peculiar pez mientras bucea. Cuando la pequeña se entera de que el pez está amenazado, se enfrenta a los cazadores furtivos para salvar a su amigo. Agente Fortune, el gran engaño. Con fecha confirmada para el 3 de marzo, llega una película de acción donde seguiremos a un equipo que recluta a un actor para una misión. La misma consiste en rastrear y detener la venta de nuevas armas mortales. Los Chicos del Maíz, remake de esta película del año 1984 que a su vez es basada en el libro de Stephen King. En la misma se nos cuenta una historia bastante aterradora. Es básicamente pequeños que eliminan a los más grandes por arruinar la cosecha que servía para el futuro de ellos. Detective Night Independencia, película que completa la trilogía protagonizada por Bruce y es básicamente una película de acción para pasar el rato. Scream 6. El 9 de marzo llega la sexta entrega del asesino enmascarado que acosa a los habitantes de una pequeña comunidad. He-Han, película donde veremos a través de los ojos de un asno. El animal se topa con buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma según el momento su buena suerte en desastre y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, en ningún momento, perderá la inocencia. El funeral. De Taiwán llega una película de terror sobre una familia que, después que fallece el abuelo, comienzan a percibir extraños sucesos descubriendo que hay un espíritu maligno entre ellos, una maldición que podría dejar que el alma del abuelo no descanse en paz.
no son bienvenidos. El 10 llega otra película de terror sobre una pareja que decide irse de la ciudad para instalarse en un nuevo hogar, pero allí hay una presencia maligna que convive desde hace generaciones en el bosque. Esta le hará la vida imposible a la familia. La flauta mágica, película musical alemana de fantasía sobre un chico que va a un legendario internado. Allí descubre un pasaje olvidado de siglos de antigüedad hacia el mundo fantástico de la flauta mágica de Mozart. The Ritual Killer. Aquí seguiremos a un detective a punto de jubilarse que se une a un profesor para rastrear a un eliminador en serie que está llevando a cabo la antigua práctica de magia negra llamada Muti. Oso intoxicado. Película basada en hechos reales, se nos cuenta la historia de un tipo malo cuyo avión se estrella con un cargamento de harina que es encontrada por un oso negro. Bueno, este decide comérsela y las consecuencias son graves. Buscando a alguien muy especial. Película británica basada en hechos reales sobre un padre y su pequeño hijo. El padre cuida del pequeño, pero con tanto ajetreo, buscará a quien adopte a su pequeño para que no sufra lo que sufrió él. Shazam, la furia de los dioses. El 16 llega la continuación de la historia del joven Billy Batson, que al decir la palabra mágica Shazam, se transforma en su alter ego de superhéroe Shazam. Observada. El 17 se estrena una película de thriller psicológico sobre una pareja que se muda a un nuevo apartamento, pero la chica se ve atormentada por la sensación de ser acosada por un hombre que la observa desde un edificio adyacente. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte que si deseas estar informado de los últimos estrenos de cine cada mes, no dudes en suscribirte, es totalmente gratis. Te prometo que te mantendré informado. Prosigamos. John Wick capítulo 4. El 23 de marzo recibiremos la cuarta entrega de John Wick, de nuevo reencontrándonos con este personaje, quien es un asesino a sueldo sumergido en un mundo con sus propias normas y en el que intenta sobrevivir. ¡Que viva México! Película de comedia mexicana donde se nos narra lo siguiente. Tras el fallecimiento de su abuelo minero, Pancho viaja con su familia a su pueblo natal, donde se desata el caos con sus familiares por la herencia. 65. Al borde de la extinción. Película de ciencia ficción que sigue a un hombre que, después de un accidente, descubre que está varado en la Tierra hace 65.000 millones de años. El tipo deberá sobrevivir a las peligrosas criaturas prehistóricas. Una buena persona. Allison es una joven cuya vida se desmorona tras su participación en un accidente mortal. En los años venideros será la improbable relación que establece con su posible suegro lo que la ayudará a vivir una vida que merezca la pena. Peleando por mi vida. El 31 se estrena una película biográfica de boxeo sobre un hombre que luchó para sobrevivir en tiempos bélicos. Atormentado por los recuerdos, intenta utilizar las peleas de alto nivel contra leyendas del boxeo como Rocky para volver a encontrar a su primer amor. Calabozos y dragones, honor entre ladrones. Adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia publicado por primera vez en 1974, en donde seguiremos a un ladrón encantador y a una banda de aventureros increíbles que emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Ahora ya tú conoces cuáles son las películas que llegan a los cines en marzo. Si te gustó el video, déjame tu poderoso like y suscríbete. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.